Bienvenidos estimados alumnos y alumnas. En esta oportunidad usaremos fracciones para resolver situaciones de la vida real. Para empezar a resolver las situaciones problemáticas, recordaremos algunos conceptos básicos sobre fracciones. Fracción. Una fracción es un número que expresa una cantidad determinada de porciones que se toma de un todo dividido en partes iguales. Es decir, se representa mediante una división de la forma A sobre B, donde A es la parte que se toma de un todo y B indica las partes en que se ha dividido el todo. El todo se suele representar como la unidad. Sus partes son: el número que está encima es el numerador y el número que está debajo es el denominador. Ahora veremos algunos ejemplos de fracciones. 3 cuartos, 5 octavos, 2 novenos y 5 medios. El primero significa que se han tomado 3 partes de una unidad que se ha dividido en 4 partes y así sucesivamente. Ahora veremos los tipos de fracciones. Fracciones propias. Son aquellas en donde el numerador es menor que el denominador, es decir, son fracciones menores que la unidad. Ejemplo, un cuarto. Si dividimos 1 entre 4, esto nos da 0,25 y podemos ver que 0,25 es menor que 1. 3 séptimos. Si dividimos 3 entre 7 nos da aproximadamente 0,4285 y podemos ver que 0,4285 es menor que 1. 5 novenos. Si dividimos 5 entre 9 nos da aproximadamente 0,555 y 0,55 es menor que 1. Ahora veremos fracciones impropias. Son aquellas en donde el numerador es mayor que el denominador, es decir, son fracciones mayores que la unidad. Ejemplos: 7 tercios. Si dividimos 7 entre 3, esto nos da un aproximado de 2,333 y es mayor que 1. 11 quintos. Si dividimos 11 entre 5, nos da 2,2 y observamos que 2,2 es mayor que 1. 5 medios. Si dividimos 5 entre 2, esto nos da 2,5 y 2,5 es mayor que 1. Ahora veremos fracciones equivalentes. Se obtienen multiplicando o dividiendo el numerador y el denominador por el mismo número natural. Ejemplo, un medio. Multiplicamos por 2 al numerador y al denominador y obtenemos 2 cuartos. Igual, a 2 cuartos le multiplicamos por 2 al numerador y al denominador, obteniéndose 4 octavos. Y así sucesivamente podemos multiplicar por 3, por 4, por 5, etc. Y para verificar que dos fracciones sean equivalentes, se multiplican en cruz o en aspa y estos resultados tienen que ser iguales. De lo contrario, no serían equivalentes. Como podemos ver, 2 cuartos y 4 octavos, multiplicando 2 por 8 y 4 por 4, vemos que da el mismo resultado. Por lo tanto, podemos decir que son equivalentes. Y para simplificar fracciones, se dividen el numerador y el denominador por un mismo número hasta encontrar la fracción irreductible. Es decir, que ya no se puede simplificar. Ejemplo, 18 24avos, sacamos la mitad a cada uno y obtenemos 9 doceavos. Luego sacamos tercia a ambos números, obteniéndose 3 cuartos. Y 3 cuartos ya no se puede simplificar, por lo tanto es una fracción irreductible. Ahora resolveremos las situaciones. Situación 1. Parcelas en partes iguales. Silvana cultiva flores variadas en el terreno que heredó. Para ello divide su terreno en 4 partes iguales. En cada parte sembró un tipo de flor: rosas, girasoles, claveles y pompones. Queremos averiguar qué parte del terreno corresponde a las rosas y qué parte del terreno destinó Silvana a los claveles y pompones. Si el terreno destinado a los claveles se parcela en partes iguales para sembrar claveles rosados y claveles morados, ¿qué parte del terreno se destina a los claveles morados?
Si la sección que corresponde a las rosas también la divide en 3 partes iguales y siembra rosas amarillas, rojas y blancas, ¿en qué parte del terreno destinado a rosas cultiva rosas que no son blancas? Resolvemos la situación. Representamos el terreno de Silvana como un rectángulo. Esta la dividiremos en 4 partes iguales por flores, como indica el problema, por lo que cada tipo de flor ocupa 1/4 del terreno. Nos preguntan, ¿qué parte del terreno ocupan las rosas? Como vemos, las rosas ocupan la 1/4 parte del terreno, es decir, 1/4 del terreno. ¿Qué parte del terreno destinó Silvana a los claveles y pompones? Como podemos observar, los claveles y pompones ocupan las 2/4 partes del terreno, que equivalen a 1/2 del terreno. Luego nos indican que si el terreno destinado a los claveles se parcela en partes iguales para sembrar claveles rosados y claveles morados, ¿qué parte del terreno se destina a los claveles morados? Como vemos, los claveles ocupan 1/4, por lo tanto, los claveles morados ocuparán la mitad de 1/4. Esto es equivalente a 1/8 del terreno. Si la sección que corresponde a las rosas también la divide en 3 partes iguales y siembra rosas amarillas, rojas y blancas, ¿en qué parte del terreno destinado a rosas cultiva rosas que no son blancas? Como vemos, las rosas ocupan 1/4 del terreno, por lo que las rosas rojas y amarillas, es decir, las rosas que no son blancas, ocuparán 2/3 de 1/4, multiplicándose numerador por numerador y denominador por denominador, es decir, 2 por 1, 2 y 3 por 4, 12, obteniéndose 2/12. Sacando mitad y mitad, esto equivale a 1/6 del terreno. Veamos la situación 2. Un estudiante grafica las muestras de mayólicas que desea comprar su papá para poner en el piso de la ducha. Las representaciones gráficas de 3/4 corresponde a la parte coloreada de cada una de las mayólicas. ¿Son equivalentes las fracciones que representan las partes coloreadas de cada muestra? ¿Cómo verifico que 2 fracciones son equivalentes? Por ejemplo, que 18/24 es equivalente a 3/4. Como podemos observar, las fracciones que representan las partes coloreadas de cada muestra son iguales y son 3/4, por lo tanto son fracciones equivalentes. Para verificar que 2 fracciones son equivalentes, dividimos en 24 partes iguales. Por ejemplo, cada triángulo pequeño se divide en 6 partes iguales y nos dan 18 partes sombreadas y 24 partes totales. Entonces, la parte sombreada representa 18/24, que será equivalente a 3/4. Igualmente, en el cuadrado dividimos cada cuadradito en 6 partes iguales, obteniéndose 18 partes sombreadas y 24 partes totales. Entonces, la parte sombreada representa 18/24, que será equivalente a 3/4. Por lo tanto, 18/24 es equivalente a 3/4. Veamos la situación 3. Tomás es un agricultor que tiene un terreno en forma de cuadrado. Él está elaborando un plan de producción para 7 cultivos de hortalizas propias de su región, para lo cual ha decidido dividir el terreno en 7 partes. La división de su terreno de sembrío quedaría como se muestra en la figura. Nos preguntan, ¿qué parte del terreno corresponde a cada tipo de hortaliza? ¿Qué hortalizas están sembradas en partes equivalentes del terreno? Resolvemos la primera pregunta. Dividimos el terreno en partes iguales. Haciendo trazos auxiliares, obtenemos 16 partes, tomando como referencia a la porción más pequeña, como puede ser el de tomate o el de alcachofa. Ordenamos en una tabla las partes del terreno por tipo de hortaliza y hallamos la fracción de cada hortaliza que representa en el terreno. La fracción de la alcachofa será un 16avo, es decir, una parte de 16 partes que representa el terreno. El zapallo representa 2 16avos, simplificando será un octavo. Las habas serán 4 16avos,
simplificando será un cuarto. El ajo representa 2/16, simplificando será un octavo. La zanahoria representa 2/16, simplificando será un octavo. El tomate representa 1/16 y la alberja representa 4/16, simplificando será un cuarto. En la pregunta 2 nos piden cuáles son equivalentes. Podemos ver que las partes del terreno de alcachofa y tomates son equivalentes, porque ambas son 1/16 del terreno. Las partes del terreno de zapallo, ajo y zanahoria son equivalentes, porque todas son un octavo. Las partes del terreno de las habas y arvejas son equivalentes, porque ambas son un cuarto. Muy bien, estudiantes, como vimos, hemos resuelto situaciones reales utilizando las fracciones. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.